Bueno, vamos a empezar. Atención a la lista. Karina Arteaga. José Barahona. Presente. Fiorella Bustamante. Presente. Buenas tardes. Rosa Cantos. Presente. Priscila Cheme. Ella vino de la Universidad del Triunfo y creo que todavía no llega a su casa, por eso no se va a conectar. Ya, pero ella que vive lejos. Sí, ella vive en Guayaquil, por el sur. Ah, ya. Ya lo conecto, sí. Erika Hualpa. Ana Jara. Ana Jara. María Macías. Presente. Presente. Diana Mora. Presente. Naomi Riera. Jofre Rivera. Kerly Roca. Presente, buenas tardes. Kelvin Rosado. Presente, Rosado. Dayana Vázquez. Dayana Vázquez. Yolanda Villa. Buenas tardes, presente. Economista, Dígame. es que Dayana antes me escribió que tenía mal el internet. ¿Ya? Ya mismo se va a conectar. Ah, ya. Ya pedí. Que me haga acuerdo, ¿ya? A lo que se conecta. Ya. Pamela Villalta. Presente. Yana Zambrano. Presente, buenas tardes, economista. Listo, buenas tardes. Ya. Entonces, para hoy día teníamos previsto la lección, pero tengo entendido que hubo problemas con el aula virtual este fin de semana. Entonces, Sí. yo tampoco pude cargar, porque recién hoy día, ya en la mañana, estuvo un poco habilitado el aula virtual. Entonces, la lección yo se las voy a cargar en el transcurso de la semana. Y ustedes ahí realizan la lección. La lección va a ser unas preguntas concretas respecto a la materia que hemos visto hasta la semana pasada. Lo que vamos a ver el día de hoy no entra a la lección. Yo creo que ya la semana que viene son los exámenes, ¿no? ¿Qué han sabido ustedes? Sí. ¿Ah? Mañana dicen que hay una reunión, no sé. Todavía no han dicho nada. Es que no sé cómo vayan a ser los exámenes, si los vamos a hacer virtual o lo van a hacer presencial. Yo la verdad no sé cómo se va a manejar esa parte. Con toda la lección. No te escucho, José. No te escucho. Bueno, con todo, yo les voy a cargar la lección en el aula virtual en el transcurso de la semana para que ustedes la realicen. Ya una vez que tenga cargada la evaluación, yo me estoy comunicando con ustedes. Les paso un mensaje por el WhatsApp indicándoles que ya está la lección y les diría de qué hora estaría habilitada la evaluación para que la puedan realizar. Ahí sería ya en horas de la tarde para que no se les cruce con otras materias. ¿Ya? Y para esta semana, para no interferir también con las actividades y que puedan prepararse para la lección, para esta semana no va a haber tareas, sino es que ya va a ser para que se preparen para la lección. ¿Ya? Vamos a continuar. Voy a abrir el archivito.
Acá está. Ya. Entonces, hoy día vamos, ya estamos en la semana 7, ¿no? Ya, ahí pueden ver la diapositiva. Sí, economista. Disculpe, economista, la tardanza, yo creo que me conecté un poquito tarde porque tuve que salir con mi niña a hacerla vacunar. Usted es Jara, Gabriela Jara. Sí, Ana Gabriela. Ya listo. sí, economista. Ya Muchas gracias, ya le disculpe. registré. Ya, no se preocupe. Ya, economista, gracias. Vamos a continuar. Ya le registré la asistencia, señorita, no se preocupe. Entonces, hoy día vamos a ver lo que se llama diagnóstico del derecho económico, definición e importancia de los fundamentos económicos y sujetas y características del derecho económico. El objetivo, aprender las definiciones básicas del derecho económico, su importancia en el pensamiento económico y la intervención del Estado en los diferentes mercados respecto a la legislación económica vigente. Vamos, la semana pasada sí terminamos de ver todo el material, ¿no? No quedó nada pendiente o algo pendiente. De la semana 6. Ya, me estaba olvidando de la tarea. Yo les voy a ampliar el plazo de las tareas que vencían para este fin de semana, se las voy a ampliar hasta el día viernes, no se preocupen. Las que vencían el plazo para este fin de semana, yo se las voy a ampliar para que puedan cargarlas. No les he podido modificar nada, ya les digo porque ha habido el problema del aula virtual. Entonces vamos a continuar con esta parte de la clase, lo que es la intervención del Estado en el mercado laboral. Entonces, a ver, nos va a ayudar Fiorella, ayúdenos con la lectura, por favor. Ya. El artículo 326, el derecho al trabajo, se sustenta en los siguientes principios. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, el sentido más favorable de las personas trabajadoras. A trabajo de igual valor corresponderán igual remuneración. Todas personas tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de acuerdo con la ley. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos cuáles son las condiciones. Este artículo que se encuentra enmarcado en la Constitución nos muestra cómo nosotros, por medio de la Constitución, vamos a tener los reglamentos o las ponderaciones que se maneja el gobierno para respecto a lo que es materia laboral. El Estado está en la capacidad de impulsar el pleno empleo o eliminar el subempleo, ¿no? Él puede hacer esas condiciones, aunque en la práctica esto es un poco, queda solamente plasmado en el papel, ya que para que haya pleno empleo o se desaparezca el subempleo, las condiciones de la economía deben de ser muy dinámicas, muy activas, y la capacidad productiva de todo el sector público y privado debe ser tan vasto para poder abastecer la demanda. Ustedes saben que eso en realidad no se da. Si ustedes salen a buscar trabajo,
lo más probable es que se demoren un tiempo en conseguirlo, y si necesitan un ingreso, se dediquen a lo que es el subempleo. Entonces, eso queda un poco escrito en la ley nomás. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación contraria. Eso es muy importante saberlo, porque si ustedes, algunos de ustedes van a trabajar en algún lugar y les dicen, bueno, vas a trabajar conmigo durante determinado tiempo, y no les hacen firmar contrato, nada, simplemente todo fue de palabra. El hecho de que ustedes están trabajando y se demuestre que hay una relación contractual, es decir, ustedes llegan todos los días a un horario específico, todos los días se van a un horario, tienen una carga de trabajo, tienen funciones estipuladas, tienen tareas asignadas, hay un control de ingreso, un control de salida. Economista, Dígame. buenas tardes, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que Rivera le estaba escribiendo en el chat del presente hace un momento. La No señorita sé si que le Riera. puso el presente, lo que pasa es que no le vale el audio. Rivera Joffre. A ver, la señorita Riera. ¿Riera o Rivera? No, Rivera. Ahí en el chat. A ver, déjeme ver porque no recuerdo haber visto. Yo. A ver, vamos a ver. Encuentro el chat. Acá está el chat. No, quien me escribió fue Gabriela Jara. José. Sí, y Joffre. economista. Ah, es Joffre. Sí, Joffre. Ya le voy a poner a Joffre Rivera. Joffre Wilmer. Ya le cargué. Listo. Ya le cargué. ¿Ya? Y a mí, economista, disculpe la molestia. Usted, Ana Jara, ya le puse, señorita. Sí, ya, muchas gracias, disculpe, economista. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, el Estado garantiza el derecho al trabajo, garantiza, y nosotros tenemos derechos que son inalienables, ineludibles, irrenunciables. Quiere decir de que por mucho que nosotros nos digan que no nos van a pagar los que nos tienen que pagar, eso de ahí simplemente se acude a un tribunal de lo laboral y se presenta por escrito indicando que no se ha cumplido con los derechos enmarcados en la ley por determinado patrono, y simplemente se hace presente el documento y el gobierno hace las gestiones, verifica obviamente, porque muchas veces no son cosas reales, ¿no? Pero verifica, y una vez que certifica que efectivamente se ha violentado un derecho o no se ha cumplido con un derecho, el Estado, en este caso el patrono, hará las medidas que tiene dentro de lo que le faculta la ley para asegurar que se le paguen los haberes a la persona con la que ha trabajado. Inclusive ustedes saben ahora que hasta lo que es la remuneración básica se le paga a las personas que se realizan por el tema del servicio doméstico. En teoría, nadie puede ganar menos de lo que es un básico, ¿no? O sea, si ustedes trabajan a medio tiempo, se entiende que trabajan 20 horas semanales, y por las 20 horas semanales les van a pagar el equivalente a los $200, ¿no? Y recuerden que de los $200 le deducen lo que son los valores correspondientes al pago del seguro, ¿no? Unos dicen, págueme los $200 y no importa que me afilie al seguro. Así diga, no importa que no me afilie al seguro, eso constituye un derecho. Y el patrono sabe, o debería de saber, según la ley, de que el derecho a la afiliación es irrenunciable. Y si el patrono accediera a pagarle solamente los $200 y no en la filia, el patrono estaría corriendo el riesgo de que mañana más tarde el empleador, o sea, el empleado, lo demande por no haber recibido los pagos correspondientes al aporte del seguro general, del IES. Entonces, y por mucho que acote o presente, en este caso el patrón, y diga no, que fue un acuerdo que se llegaron entre ambas partes en el cual no se le iba a pagar el seguro y se le dio en efectivo, eso de ahí por parte del Estado dice no, porque los derechos
laborales son irrenunciables. Esos derechos se los debe de cubrir, es un derecho adquirido y se los debe de pagar. Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan con respecto a los derechos que tienen, porque lo más probable es que en algún momento alguno ya empiece a trabajar bajo relación de dependencia, si es que no lo está haciendo, y sepa cuáles son los derechos que posee, ¿no? Y que si por algún motivo no se los cumple, el Estado actúa como mediador para asegurar de que se cumplan con los haberes correspondientes a los pagos por las jornadas laborales. ¿Sí? En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones reglamentarias, se aplicará el sentido más favorable a las personas trabajadoras. O sea, en ese sentido el Estado protege al trabajador. En el caso de que hubiese alguna controversia en el cual no se define cuál mismo es el beneficio, siempre se tomará el que más beneficie al trabajador. Toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Es decir, si ustedes están trabajando en un ambiente que pone en riesgo su condición física, su salud, ustedes tranquilamente pueden solicitar, en este caso la vía es acercarse al Ministerio del Trabajo, informar sobre lo sucedido, de que se está poniendo en riesgo su salud. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace? Envía un inspector. El inspector lo que hace es verificar, dar fe de que si lo que se está demandando es correcto, o si es que hay algún vicio de nulidad que no permita llevar a cabo esa acción. Entonces, una vez que el inspector de trabajo certifica, entonces el gobierno exige, en este caso al patrono, puede llegar a sancionar mediante multas y otros tipos de acciones que tiene el gobierno, para que se cumpla con el derecho del trabajador de tener un ambiente que garantice su seguridad, su salud y su ambiente de trabajo. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y mantener la relación laboral. ¿Qué significa esto? Si alguno de ustedes trabaja en algún lugar y por algún motivo sufren un accidente y el accidente está relacionado a las actividades propias del trabajo, por ejemplo, alguien que trabaja en la construcción, que se dedica a subirse qué sé yo, se dedica a subir las paredes pintando un edificio, y el patrono por obvio motivo no le dio el implemento adecuado para escalar las paredes, no le dio los arneses y se cayó. Y en la caída sufrió y se fracturó algunos huesos. Entonces, ¿qué dice el Estado? Como fue tu responsabilidad, tú debiste haber dado los implementos necesarios para la seguridad física del individuo, tienes la obligación de cubrirles los gastos médicos. Por eso es que existe el seguro general, que eso diseñaron las empresas privadas para no tener que pagarle indemnización por ningún tipo de concepto a las personas, sino vaya el seguro le cubre. Entonces, y la persona, mientras esté en estado de enfermedad o de accidente laboral, lo que va a tener que esperar es que pase un tiempo a que se recupere, y una vez que se recupera, tanto el patrono como el gobierno son solidarios y les pagan entre los dos, les pagan el equivalente al jornal laboral que hubiesen recibido si hubiese estado trabajando, y en el caso de que se recupere, el patrono tiene la obligación y el empleado tiene todo el derecho de seguir laborando en su actividad normal. Entonces, estos son los derechos que nosotros tenemos, esto es lo que dice la legislación ecuatoriana con respecto a los derechos del trabajador, que son derechos irrenunciables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Vamos a seguir con la siguiente parte. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes
principios. Vamos a ver de qué trata esta partecita de acá. A ver, señorita Vianna. Vianna Mora. Sí, ¿de dónde? ¿Se garantiza ahí? Sí, lea todo el artículo. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadores y trabajadoras y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley, y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente, con alternabilidad en la dirección. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a tribunales de... ¿A tribunales? Ya, hasta tribunales nomás. Bueno, este artículo lo que nos indica es que dentro de los principios es que todo empleado, toda persona que trabaje bajo relación de dependencia, tiene derecho a asociarse, tiene derecho a agremiarse. Ustedes en algún momento que trabajen, o para los que ya trabajan, saben de que cuando entran a una compañía, una empresa laboral, lo primero que les dicen es que para que se registren en la asociación de trabajadores. Muchas veces las empresas realizan crean este tipo de asociaciones de empleados para un poquito evitar el tema de los sindicatos, ¿no? Y tener los patronos un poco el control de las actividades que realizan dichas asociaciones. Pero es un derecho que tienen las personas que trabajamos bajo relación de dependencia en asociarnos. Y poder realizar actividades de tipo administrativas respecto a las labores que uno realiza en una determinada organización. ¿Sí? Básicamente de esto trata este principio. Dice el literal 10, numeral 10, se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebra ante una autoridad administrativa o juez competente. ¿Esto qué implica? En el caso de existir controversias, porque no siempre todo se puede llegar a un acuerdo tácito, entonces lo que hacen, el gobierno dice, bueno, si ustedes no pueden llegar a un acuerdo, ahí interviene un juez que hace de mediador y ponen a ambas partes a presentar su situación. Entonces cada parte presenta su situación y expone sus capacidades y limitaciones en cuanto al conflicto que se esté generando. Una vez presentado este escenario, ambas partes proponen una solución. Puede llegar a un acuerdo siempre y cuando que estos acuerdos no atenten en contra de los derechos de los empleados. Es decir, el patrono puede llegar a un acuerdo con el empleado de cualquier naturaleza, siempre y cuando no afecten contra los derechos de los empleados. ¿Sí? Esto con respecto a lo que es los derechos que nosotros tenemos. Vamos al siguiente. El derecho se sustenta en los siguientes principios. Seguimos con el siguiente punto. Continúe con la lectura, señorita. ¿Por dónde me queda?
Le toca el numeral 13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas, trabajadores y empleadoras, con la excepción que establezca la ley. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras de acuerdo con la ley. Se prohíbe la de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustible, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que se haya participación mayoritaria de recursos públicos. Quienes cumplan actividades administrativas o profesionales se sujetarán a las leyes que regulen la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo. Ya, listo, gracias. Miren, aquí este campo es un poco más amplio. Tenemos que de igual está hablando acerca de las excepciones que tienen las personas cuando en materia laboral se refiere. Menciona de que uno puede agremiarse, ¿sí? Uno puede trabajar tranquilamente en una representación agremial y las personas tienen derecho al paro. El paro es prácticamente no laborar, simplemente porque están reclamando algún derecho, alguna causa o alguna condición y simplemente deciden no laborar. Entonces dicen van al paro. Pero el gobierno dice, tienes derecho a ir al paro, pero por el simple hecho de que estés en paro no quiere decir que vas a suspender un servicio. Por ejemplo, ustedes se deben de acordar lo que pasó en esta fecha de cuando fue que se paralizaron los servicios de la policía. Todo el país prácticamente fue un caos, porque la policía se declaró en huelga, se declaró en paro, y no laboró. Entonces, viva la vida con la delincuencia y comenzaron a haber desmanes y situaciones muy caóticas en todo el territorio nacional, ¿no? Ustedes algo de recordar esto que pasó ya hace algunos años atrás en el Ecuador. Imagínense de que dicen hay huelga de los trabajadores del servicio de energía eléctrica. Entonces, ¿qué significaría? Que nadie va a trabajar en la empresa eléctrica y simplemente se corta el suministro de electricidad en el país. Entonces, imagínense la situación caótica que se volvería. O que se corten los suministros de agua potable porque están en paro. Entonces dicen, pues tienes derecho al trabajo, pero no tienes derecho, o sea, tienes derecho al trabajo y tienes derecho a manifestar tu huelga, pues tienes derecho a protestar, a expresar cuestiones que no te agrade, pero no puedes atentar en contra los servicios que consume la sociedad. Imagínense que el sector de la salud se vaya al paro, por la razón que sea, y dicen, no, yo no voy a atender a nadie. Llega el paciente allí, que se muera, yo estoy de huelga. Entonces dice el gobierno, dice, usted no puede hacer eso, tiene que atender al paciente, porque está atentando contra la seguridad de una persona. Entonces está atentando contra la vida de las personas. Entonces, esto son cuestiones que debemos tener presente en el caso de querer exigir derechos, ¿no? Ya que, recuerden, en el sector público, las personas públicas están obligadas a hacer lo que dice la ley, y en la parte privada pueden hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Esa es la gran diferencia entre el sector público y el sector privado. ¿Ya? Ya hemos conversado un poco acerca de qué situaciones son las que nos emanamos cuando
nos referimos a materia de derecho laboral. Ahora vamos a ver la parte tributaria. Sabemos que los tributos no es sino otra cosa que la parte de los recursos que un gobierno pide a sus residentes para poder cubrir sus obligaciones. Imagínense ustedes de que tienen que cubrir, que van a realizar una actividad específica y por trabajar en esa actividad específica tienen ingresos, unos más ingresos que otros. Entonces el gobierno dice, bueno, tú por realizar una actividad económica que te genera una renta, estás obteniendo una ganancia, debes de contribuir con el Estado parte de esa ganancia. Entonces, de ahí nace lo que se conoce como el derecho tributario. Hagamos una cosa, ya no me quedan 5 minutos, vamos a cerrar la sesión y nos reconectamos de inmediato para continuar con la siguiente parte de la clase.